Gracias, presidente. Entiendo que cuando el portavoz del Partido Popular señala, dice literalmente que hay que corregir errores en un camino en el que quizás, que han embarrado, habla directamente de un nombre, habla del Partido Popular. Porque no podemos olvidar, presidente, que esta PNL viene registrada en fecha 30 de octubre del año 2017 y viene rubricada por quien fue hasta ahora el portavoz, hasta hace poco, con el cambio de gobierno, el portavoz del Partido Popular, el señor Rafael Hernando. Digo porque quizás el debate de esta iniciativa debería de traer un mea culpa del Partido Popular. Hablar de los órganos de fiscalización, muy particularmente, obviamente, del Tribunal de Cuentas y su relación con el OCCES, desde luego merece, cuando menos, una rectificación y una entonación de mea culpa por parte del Partido Popular. Efectivamente, si alguien ha en su gestión embarrado estos órganos de fiscalización, un actor clave, una forma de corrupción, como dicen muchos administrativistas y muchos profesionales, es la gestión que ha practicado el Partido Popular. Claro que es evidente que es clave fomentar, como pide el espíritu de la iniciativa, las relaciones de lealtad, de cooperación. En definitiva, el mandato constitucional respecto de los órganos de fiscalización. El problema es que ustedes han gobernado con una maraña de relaciones de nepotismo, que no solamente es que lo digan los medios de comunicación y lo señalemos nosotras en esta intervención, sino que, como ustedes conocen, viene rubricada por múltiples sentencias del máximo tribunal de nuestro Estado, del Tribunal Supremo, en el que obviamente condenan por evidentemente múltiples irregularidades en la gestión, en los nombramientos, en las contrataciones, que casualmente, pues para entrar en el Tribunal de Cuentas, por señalar el órgano de fiscalización máximo, llevan el marchamo de familiares. El requisito fundamental es ser familiares o mantener alguna relación de afinidad con algún miembro del Partido Popular. Bueno, esto es una relación de absoluto descrédito. Más allá, no lo decimos nosotros, lo dice el Tribunal Supremo en sus sentencias. Si es necesario, invoco todas y cada una de ellas, aunque nos hemos tomado la molestia, presidente, de desglosarlas en la justificación de nuestra enmienda. Con todo y con esto, bienvenido Partido Popular a tomar las medidas ahora que están en la oposición que son necesarias. Es evidente y está todo escrito respecto de las modificaciones que hay que hacer, creemos, en nuestro país en el Tribunal de Cuentas. Nuestra posición es conocida, la del Grupo Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea. Estamos hablando de la afectación a una ley orgánica, a dos leyes en definitiva, y nos merece que el planteamiento serio, riguroso, también trasladando las conclusiones del informe entre pares, debe ser la constitución de una ponencia para el estudio, debate y profundización de las reformas que merecería el Tribunal de Cuentas recogido en el artículo 136 de nuestro texto constitucional. En este sentido, nosotros planteamos una enmienda justamente de sustitución para generar esa ponencia de estudio y en la que en la misma podamos reformular, reconsiderar, obviamente, los mecanismos de selección, organización, gestión de personal, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el personal de libre designación, etcétera, así como también alguna irregularidad que se tiene cometido respecto de lo que es digamos que mezcla entre las secciones de fiscalización y enjuiciamiento que se han propiciado en el propio Tribunal de Cuentas. En este sentido, vamos a esperar al señalamiento o la decisión que toma el grupo proponente respecto de la estimación o no de nuestra enmienda y en función de ello veremos cuál es la emisión de nuestro voto. Porque obvio es que la reflexión, ¿no?, la petición que hace en el petitum, lo que plantea el Partido Popular es tanto como decir nada. Es decir, es simplemente reforzar, impulsar comportamientos de lealtad, señor presidente, es tanto como que queramos que la gente sea buena. Es un deseo que compartimos, pero en el que de forma concreta nosotras pedimos materializarse en una ponencia de estudio. Insistimos, si no invocara o no implicara la reformulación de dos normas, una de ellas de carácter orgánico, pediríamos simplemente la modificación legislativa. Pero insistimos en que creemos que es profundo la reflexión que debemos de hacer y en este sentido, como viene siendo conocido, instamos a la creación de esta ponencia. Y bienvenido Partido Popular a reconocer
en esa propia definición que ha dicho el ponente, que han embarrado uno de los organismos claves de la fiscalización y de la gestión pública, además de ser un mandato del Constitucional, tal y como, bueno, parece que estamos imbuidos de un espíritu constitucional absoluto, pues cumplamos también con los mandatos del artículo 136 y otros de nuestra magna carta. Nada más y muchas gracias.